Hola cristianos, hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre un tema muy interesante y revolucionario en el tiempo de Jesús. Se trata de la curación del leproso. Para poder entender y comprender esta curación, tenemos que irnos al Antiguo Testamento y sobre todo a la primera lectura del libro de Levíticos. La ley mosaica, escrita obviamente por Moisés, pero es inspirada a través de los 10 mandamientos. El libro de Levíticos contiene las prescripciones, las reglas, los ritos, cómo se deben de hacer las cosas y cómo no deben de hacerse las cosas. Y prácticamente también vamos a encontrar ahí lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Por ejemplo, la carne de puerco está prohibida por parte de la ley mosaica. Y si alguna persona llega a comérsela, hay un rito de purificación para poder ser puro. Por lo tanto, la palabra puro o impuro lo vamos a encontrar en este libro de Levíticos. La persona que es impura tiene que hacer ritos de purificación, incluso días de separación de su familia y de no ir. Por lo tanto, es un libro muy importante para los judíos, que el día de hoy todavía sigue funcionando. Así es que la primera lectura es crucial para poder entender este evangelio. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntoma de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón y ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declara impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca, irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras la lepra dure, seguirá impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Palabra de Dios. Si te fijas, la persona que queda impura, y especialmente la persona que tiene lepra, es una enfermedad que prácticamente el cuerpo humano se va desintegrando o se está echando a perder. Por lo tanto, la persona es excluida de la vida familiar, es excluida de la vida normal cívica y es excluida de ir al templo a hacer oración. No se trata solamente de una enfermedad física, también es una enfermedad psicológica, social, moral. ¿Por qué? Porque la persona es totalmente rechazada. ¿Recuerdas tú la mujer que tenía hemorragia por 12 años? Por 12 años ella estaba fuera de su casa. No podía comer con su familia, no podía estar con su esposo, no podía estar en la sociedad, en la ciudad, y mucho menos rezar en el templo. Por lo tanto, cuando ella dice: aunque sea la orilla de la túnica que pueda tocarle a Jesús, con eso voy a ser curada. No es solamente una sanación física, es una sanación total de la persona, donde recupera no solamente lo físico, sino también la familia, el estar con su esposo, el abrazar a sus hijos e hijas y el estar presente en el templo para rezar. Cuando el sacerdote declara a la persona leprosa o impura, debería esa persona vestir de una forma como por diosero y estar gritando a todo mundo: soy impuro, soy impuro. De tal manera que la gente supiera y tomaran distancia de esa persona. Porque si eran tocados por esa persona, quedaban ellos también impuros o quedaban contaminados. Por lo tanto, debía de evitarse tener contacto con esta persona impura. Muy bien, así es que con esta iluminación vamos a irnos ahora al evangelio del día de hoy, que es extraordinario. Primero que nada, se le acercó a Jesús un leproso. Cualquier judío del primer siglo, al escuchar eso, rápidamente decía: ¿cómo? ¿Un leproso se está acercando a Jesús? No es posible. Todo mundo conocemos la ley. Todo el mundo conocemos el libro de Levíticos y está muy claro. Un leproso no se puede acercar. Es más, él tiene que gritar: soy impuro, para que nadie se acerque a él. Ponte a pensar lo que estaba en el pensamiento de este leproso.
Él sabía muy bien la ley mosaica, salía muy bien, la estaba viviendo, estaba excluido de las personas. Y cuando se acerca a Jesús, es un acto demasiado revolucionario. Si me acerco a Jesús, voy a contaminarlo. Si no me acerco a Él, sigo como quiera enfermo. O sea, da lo mismo si me acerco o no. Mejor me arriesgo, me aviento y me acerco a Jesús sabiendo que Él me puede curar. ¿Qué es lo que hace este leproso? Rápidamente se arrodilla. Si tú quieres, puedes curarme. Si se fijan, en el libro de Levíticos decía que la persona debería ir con el sacerdote en el templo. Y el sacerdote del templo era el que iba a definir si la persona era pura o era impura. Pero no curaba nada. Solamente juzgaba quién era puro o quién era impuro. En otras palabras, él juzgaba quién era pecador y quién no era pecador. Y prácticamente el sacerdote del templo, ese era el trabajo. Decir, tú sí puedes, tú no puedes. Tú sí tienes la gracia de Dios, tú no tienes la gracia de Dios. Pero ese leproso no va al templo. No va con el sacerdote, va con Jesús mismo. Él sabe de que Jesús es algo diferente. Él ha escuchado las maravillas que ha hecho en Jesús. Ve en Jesús a alguien que le pueda ayudar. Ve en Jesús en una persona que lo puede comprender y tener misericordia de Él. Por eso se arriesga y le dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme. La palabra si tú quieres. Querer es voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La mayor gloria de Dios es ver al hombre feliz, libre de pecado, libre de toda mancha de muerte. Por lo tanto, cuando le dice si tú quieres, prácticamente le está diciendo tu esencia, Jesús, es hacer las cosas bien, que la persona se siente liberada. Y prácticamente él sabe completamente de que Jesús lo va a hacer. Y lo va a hacer de una forma extraordinaria. Jesús se compadeció de él. La misericordia de Dios. ¿Qué significa misericordia? Es un amor tierno. Empatizo contigo lo que te está pasando. Me duele lo que te está pasando. Y definitivamente voy a hacer algo. Y es cuando extiende Él la mano y lo tocó. Aquí está lo más revolucionario de parte de Jesús. Jesús, y sabe muy bien que el libro de Levítico dice toda persona que toque a un leproso queda impuro. Pero Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Él actúa en la presencia de Dios porque Él es Dios. Por lo tanto, nada ni nadie lo va a hacer impuro. Por lo tanto, Él toca y le dice, sí quiero y sana. Y sanó el hombre. ¿Por qué? Porque Jesús dice claro, he venido por la persona que está enferma, por la persona que tiene problemas, por la persona que es pecadora. Y es por eso que Jesús es acusado como un profeta que come con prostitutas, que come con publicanos, que come con gente que se dedica a hacer el mal. Pero obviamente lo que busca Jesús en cada uno de ellos es una transformación, una sanación, un volver a empezar y dejar el pecado a un lado. Esto es revolucionario. Y cualquier judío que haya visto esto se sorprendió, pero no de alegría, sino de una forma negativa. Te voy a decir cómo. Si tú conoces a alguien que vive una vida disoluta, que tiene 2, 3 matrimonios, que no se ha casado por la iglesia, que ha cometido varios abortos o uno, y la ves en la iglesia, y más aún haciendo fila para recibir la comunión, ¿cuál sería tu reacción? Esa reacción es la misma que tuvieron los judíos al ver a Jesús y al ver a este leproso. Nada ni nadie hace impuro a Dios. El Papa Francisco, la iglesia no es un museo de santos, es una clínica de pecadores. Tú y yo somos pecadores. Nuestra
esencia de ser cristianos es levantar la mano, extender la mano y tocar a la persona que necesite ser tocada, de tal manera que sienta nuestro acompañamiento, sienta nuestro apoyo, siento que estamos con ellos. El sacerdote levita era quien juzgaba quién estaba puro o quién era impuro. Esa no es la actitud de Jesús. Al contrario, la actitud de Jesús es revolucionaria, da luz y da sanación. Por lo tanto, esa es la esencia de la iglesia. Me encanta la palabra católica. Católica significa universal. Universal significa todo mundo. No solamente los que están casados por la iglesia, todo mundo, no solamente los que no han cometido aborto, todo el mundo, no solamente los que son demócratas o son republicanos, todo el mundo está bienvenido aquí a nuestra iglesia. Claro que siempre Dios busca una transformación y una conversión en cada uno de nosotros. Pero estamos en ese proceso. Y mientras que estamos en ese proceso en nuestra iglesia católica, no estamos ahí para ser juzgados. Estamos ahí para ser sanados. Así es que arriésgate. Ve con Jesús y dile, si tú quieres, sáname, Señor.